¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada miércoles a Reporte Bursátil. Hoy nos acompaña la licenciada Jenny Parrales, agente corredor de bolsa del puesto Invercasa. Jenny, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Jenny, generalmente la gente cuando invierte en bolsa tiene la expectativa de obtener grandes rendimientos o grandes ganancias, pero esto generalmente se traduce también en grandes riesgos. Hablemos un poco de los riesgos y de cómo funciona la inversión en bolsa. Buenas noches. El tema del riesgo y del rendimiento es un tema muy interesante y es muy bueno que las personas lo conozcan porque les da una idea de cómo es que se determina al final el rendimiento. Vamos a ver en la siguiente gráfica cómo es que se comporta el rendimiento de acuerdo al riesgo. Como podemos ver en el caso de los bancos, que es una de las inversiones más seguras por el momento, ¿verdad? De hecho no es segura, pero sí de las que se conoce que hay menos probabilidad de pérdida, en donde los rendimientos oscilan entre un 1 y un 3% anualizado. Luego tenemos todo lo que son los instrumentos de renta fija, en donde entran lo que son los bonos, papeles comerciales, aquellas inversiones en donde la persona que está tomando esta decisión de invertir conoce cuál va a ser ese rendimiento, que oscila entre un 3 y un 10.5% en el mercado nacional. Luego tenemos lo que son la parte de acciones, en donde los rendimientos andan entre un 10.5 y un 15% en promedio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero ya aquí entra todo lo que son los instrumentos de renta variable. Es decir, la persona está asumiendo un riesgo mayor, como podemos ver en esta parte del riesgo, podemos ver que a medida que el rendimiento incrementa, los riesgos también van aumentando. Luego tenemos la parte ya de lo que son los mercados futuros, en donde tenemos unos rendimientos de un 15 a un 100% o más. Es decir, la persona que invierte en el mercado de futuros, ya sea en commodities, en algún ETF, principalmente en mercados internacionales, puede recibir de un 100% o a más de esas inversiones que él está realizando, pero obviamente tiene que asumir un riesgo mayor. Como podemos ver en la contraparte de esta gráfica, tenemos la parte de las pérdidas, que es el principal riesgo, ¿verdad? El no llegar a obtener la ganancia esperada e incluso perder parte del capital invertido. Entonces podemos ver que a medida que el instrumento va aumentando de riesgo, obviamente las pérdidas son mayores. Tomando un ejemplo del S&P 500, que es un índice muy conocido en Estados Unidos, históricamente este índice ha llegado a obtener ganancias de hasta un más 33%, pero también tuvo en un periodo pérdidas de un menos 22%. Entonces vemos que es casi proporcional la ganancia a la pérdida. Y también podemos ver que a lo largo del tiempo la la pérdida va compensando la ganancia para tener un promedio de una utilidad de un 13% al final del periodo, digamos. Entonces sabemos que estas pérdidas pueden o no pueden darse. No es una regla, ¿verdad? No necesariamente la persona que invierte va a perder, que ese es otro punto, ¿verdad? Las personas creen que en bolsa siempre se pierde, pero no es así. Hay momentos, de acuerdo a la disciplina que tenga el inversionista, a la estrategia de inversión, así también van a ser las posibilidades de pérdida. En el caso de los bonos, digamos, de renta fija, en el mercado nacional, no hemos visto hasta el momento, después de 18 años, ¿verdad?, alguna empresa que no honre esas deudas. Es decir, que ese riesgo existe, pero no hemos visto ningún hecho que nos haga tomar en consideración este riesgo como algo muy, muy probable, ¿verdad? Porque eso va a depender mucho del instrumento. Ahora, para ver otro ejemplo, podemos ver cómo el rendimiento versus el riesgo en términos ya numéricos, cómo a medida que aumenta el riesgo van a ir aumentando los rendimientos. Podemos ver que los bonos de tesoro de los Estados Unidos a un plazo de 10 años oscilan en promedio, ¿verdad?, un 3.7% de rendimiento. Tenemos los bonos de largo plazo del gobierno, que el plazo es una variable muy importante en cuanto al riesgo, andan en un 5.4%. Los bonos de largo plazo de operaciones andan alrededor de un 5.9%.
Y tenemos también las acciones pequeñas, de empresas pequeñas, que son las que se les conoce como principales indicadores, ¿verdad?, de los riesgos de este tipo de mercado, es un 12.7%. En la gráfica de abajo podemos observar cómo a medida que el riesgo va aumentando, el tipo de instrumento va variando, pero así también aumentan lo que son los rendimientos. Entonces, Jenny, ¿cuáles son estos principales riesgos y cómo se pueden reducir estos riesgos al momento de invertir? Los principales riesgos, como les decía, hay diferentes variables que están incluidas, ¿verdad?, en este tema del riesgo, como son el plazo, dependiendo también del país. El riesgo país influye mucho a la hora de tomar una decisión de inversión. También la industria en la que se está invirtiendo y un sinnúmero de temas, ¿verdad?, con relación al riesgo. Sí es muy bueno tomar lo que es la parte de la diversificación para tratar de minimizar ese riesgo, porque sabemos que esta es una de las principales estrategias y las principales disciplinas que un inversionista puede tener para asumir, ¿verdad?, y tomar una decisión correcta a la hora de invertir. Muchas gracias, Jenny, por habernos acompañado. Son temas muy interesantes. Ha despejado muchas dudas alrededor de los procesos de inversión en la Bolsa de Valores. Muchas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más de esta edición estelar. Ya volvemos.